Bienvenidos a Nociones, el podcast, una iniciativa de la Asociación de Egresados de la Escuela Graduada de Bibliotecología y Ciencias de la Información, mejor conocida como ASEGRAPSI, en su regreso. Por si no nos conocen, en Nociones, el podcast, nos sentamos con egresados de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información, ahora el programa graduado de Ciencias de la Información de la Facultad de Comunicación e Información, con la intención de visibilizar aportaciones y proyectos realizados desde nuestra disciplina. Yo soy Rosabel Santos, vicepresidenta de ASEGRAPSI, y hoy llegamos a ustedes gracias al auspicio de nuestros miembros y de EBSCO. Hoy tenemos a un pilar en Puerto Rico de un campo que quizás no se visualiza mucho académicamente, pero sí tiene un valor incalculable para nuestra historia y para la cultura: el material audiovisual. Videos, audios, son pedazos interactivos de lo que fuimos. Y hoy, para hablar del material audiovisual en la Universidad de Puerto Rico, me complace en entrevistar al encargado del Archivo de Medios Audiovisuales de la Universidad de Puerto Rico, localizado en el recinto de Río Piedras, Osvaldo Rivera Soto. Osvaldo, gracias por la invitación y por estar con nosotros. Saludos, Rosabel. Saludos a todos los compañeros y compañeras de ASEGRAPSI y a todos los invitados y visitantes, especialistas y aficionados y practicantes de las ciencias y tecnologías de la información. Bienvenido, para mí es un placer. ¡Qué bueno! Bueno, cuéntanos un poquito de cómo llegas a trabajar con material audiovisual. Inmediatamente ingresé a la Universidad de Puerto Rico, entré a la facultad, lo que era anteriormente la Escuela de Comunicación Pública, y se me ofreció el plan de estudio y trabajo. Analicé dónde yo puedo trabajar en un lugar donde me pueda capacitar y pueda adquirir cierta práctica profesional en el área donde yo estaba estudiando, que era el área de las comunicaciones, principalmente enfocado al área audiovisual. Pues me ubiqué, visité CEDME. CEDME es el Centro para el Desarrollo y Mejoramiento de la Enseñanza, y tenía muchas unidades. Era un centro era un centro de tecnología que brindaba servicios de radio. Estaba Radio Universidad, estaba la unidad de televisión, estaba la filmoteca, estaba área de prestación de servicios, tales como proyectores, microfilms, sistemas de amplificación de audio. Y entonces había área de fotografía, área de revelado de fotografía y de fílmico. O sea, era un centro que abarcaba todas aquellas necesidades tecnológicas para todo el recinto. Y entonces, pues, inmediatamente me ubiqué en la filmoteca. Filmoteca prestaba servicios audiovisuales en formato fílmico, parecido a un carrete de fílmico. Posiblemente yo lo haya tocado este mismo carrete cuando entré por primera vez a la Universidad de Puerto Rico. Inmediatamente el personal que estaba allí, unas personas extraordinarias, muy cooperadoras y muy abiertas a que yo aprendiera. Inmediatamente se me asignó el área de operar proyectores. Había un salón donde venían de distintas facultades, ciencias sociales, pedagogía, facultad de ciencias naturales. Los profesores entonces seleccionaban una película y la proyectaban con el grupo y luego discutían sobre el contenido de esa película. Pues entonces inmediatamente pues yo me familiaricé con la práctica de esa tecnología que era vieja, que era en ese momento era una tecnología actualizada, pero que en la medida en que se evolucionó en cuestión de 20 años quedó obsoleta, porque entonces llegó el video magnético. Luego estaba la unidad de televisión. La unidad de televisión, el estudio de televisión, estaba ubicado en el sótano del Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Para mí fue fascinante visitarlo por primera vez. Tú tenías que bajar varias escaleras y llegar a ese sótano tan fascinante, porque era como otro mundo. Y entonces ahí estaba un estudio con todos
todos los adelantos tecnológicos, la iluminación como un estudio de televisión, las cámaras eran idénticas a las que se utilizaban en Guapa Televisión o en Telemundo, escenografía, áreas de sonido, de áreas de postproducción también. Y entonces comencé a prestar también servicios voluntarios como camarógrafo en esa unidad. En esa unidad trabajaban 2 personas y dependían del talento y la disponibilidad de los otros estudiantes de comunicaciones para manejar las cámaras de televisión. Pues entonces hice una transición, cuestión de 6 meses, hice la transición de la unidad de filmoteca a la unidad de televisión. Allí comencé a trabajar. La unidad de televisión estaba encargada de grabar simposios, conferencias, obras teatrales, graduaciones, todos eventos culturales, educativos y deportivos que se daban en un centro de mucha efervescencia cultural y artística como era la Universidad de Puerto Rico. Pues entonces también la Universidad de Puerto Rico tenía 2 programas de televisión que salían semanalmente por WIPR, que era Síntesis Universitaria y Perspectivas Educativas. Eran programas de entrevistas, o sea, no eran unos programas muy elaborados, pero ahora tienen mucho valor porque son referentes de invitados internacionales, son referentes de descubrimientos, hallazgos científicos, de intercambios culturales entre estudiantes y profesores. O sea, era una gama de lo que es la Universidad de Puerto Rico en cada uno de sus temas. Pues entonces, Síntesis Universitaria y Perspectiva Educativa enmarcaba esa temática universal que tiene el primer centro docente de este país, de la universidad. Pues comencé a hacer cámara, luego comencé con los rudimentos de editar videos, y en la medida que yo cogía los cursos de producción de televisión, producción de cine, pues entonces me iba adiestrando mucho más y tenía mucho más conocimiento para poder aplicar ese conocimiento a las destrezas y a la parte práctica de lo que es producción de televisión. Wow. ¿Y cómo llegas entonces al archivo? Pues resulta que con la práctica sigo con la misma línea de como era estudiante y como esa unidad tenía solamente 2 personas, personas no docentes trabajando que dependían de los estudiantes, pues se me ofreció un contrato para trabajar como técnico, como camarógrafo y editor de esta unidad. De ahí, pues entonces se me ofreció el contrato, trabajé 8 años como editor y camarógrafo. Se me ofreció la oportunidad en la Facultad de Educación para trabajar también como técnico, pero la única diferencia era que era permanente. Se me ofrecía ya una permanencia luego de 8 años. Pues entonces acepté. Inmediatamente el supervisor de esa área de televisión educativa de la Facultad de Educación acepta otro trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales y entonces yo estaba dentro de la quinta como supervisor de la unidad de esa unidad educativa de tecnología educativa y el puesto era supervisor de cine, radio y televisión. Inmediatamente me entrevistaron, pues entonces yo asumí el cargo de supervisor de cine, radio y televisión. Comencé a estudiar la maestría en esa escuela fascinante que se llamaba bibliotecología, pero entonces evolucionó todo el programa y ya tenía un nuevo nombre porque era otro currículo y era otra visión educativa, que era Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información. De ahí comencé a tomar los cursos, obviamente, de archivística, de catalogación, de ciencias de la información, de liderazgo, pero hubo un curso que hizo clic, que es como decir, esta es el área que me fascina y me apasiona, que es el área de conservación, el área de conservación de documentos. Y ahí estaba el área de conservación de cómo tú manejar los documentos en papel, cómo conservarlos, las condiciones climáticas, cómo evoluciona químicamente un papel que es químicamente inestable, cómo restaurar y cómo proteger aquellos documentos, ¿verdad? Pero también estaba esa área que era de los documentos audiovisuales, cómo restaurarlos, cómo evitar
daños o prolongar, evitar el que se aceleraran los procesos químicos de un material audiovisual. En ese momento, durante esos estudios, surge la donación de toda la colección de don Tommy Muñiz a la Universidad de Puerto Rico. Yo me crié dentro de la cultura televisiva de las producciones de Tommy Muñiz. La televisión nació en 1954, yo nací en el 64, y yo vengo de una familia numerosa de 5 hermanos, padre y madre, y entonces era ese único televisor en la sala que se calentaba porque eran televisores de tubo, y había que prenderlo a la una, había que prenderlo a las 12 y a la 1 tenía que apagarlo porque se calentaba y se fundía. Ah, wow. Pues entonces ya a las 4 de la tarde se me permitía prender el televisor. Pues entonces, obviamente, en las producciones de don Tommy Muñiz ya para 1974 ya estaba en su apogeo. Habían producciones de comedia, novelas, programas de variedades. Y entonces yo internalicé todos esos programas, yo me sentía plenamente identificado con esos programas. Pues entonces, de la Facultad de Educación, donde yo estaba trabajando, vine para aquí, para la unidad de televisión de SEDME, o de lo que se le llama ahora Unidad de Radio, Cine y Televisión. Hablé con la profesora Wanda Ponte y le pregunté, Wanda, hay muchas personas que están interesadas en trabajar en el desarrollo de esa colección. Y me dijo, pues mira, Osvaldo, yo creo que no ha habido nadie, tú eres la primera persona. Y yo, pero entonces, wow, yo podía trabajar en esa colección. Y bueno, ¿estás seguro? Mira, te la voy a mostrar. Entonces caminamos hacia el lugar donde estaban almacenadas esa colección. Cuando abre la puerta, estaban como 150 cajas de fabuloso, huevos, de detergente, de cloro, todas apiñadas, parecía una pirámide, sin ningún tipo de orden, de toda la colección de don Tommy Muñiz. No había anaqueles, no había una organización, no había nada, las tiraron en el piso. Y me dijo, ¿estás seguro que tú quieres trabajar ahí? Y yo dije, bueno, yo creo que acepto el reto. ¿Por qué? Porque yo conozco parte de los desarrollos de la programa de don Tommy Muñiz y me siento identificado con él. Además es un reto. Así que acepté. Pues hicieron las gestiones. Yo mientras trabajaba durante el día en la Facultad de Educación, Facultad de Ciencia y Tecnología de la Información, por la noche trabajaba en el desarrollo de esa colección de don Tommy Muñiz. ¿Cómo iba a comenzar ese caos? ¿Cómo yo iba a organizar ese caos? Gracias a los cursos de conservación, gracias a los cursos de organización y recuperación de información, ¿cómo tú comienzas? Pues clasificando los formatos. Pero era un espacio pequeño, por lo tanto comencé a sacar cajas a los pasillos y por series y programas. Pues estos son los programas de Visitando el Cerro Maravilla, estas son las novelas, estos son los programas de comedia, estos son los programas de reportajes especiales y documentales. Comencé también a clasificarlos por soporte. Los soportes fílmicos, soportes magnéticos, y dentro de esos soportes magnéticos está los soportes en audio y los soportes en video. Y así esa clasificación básica me permitió entonces, cuando ingresara nuevamente al depósito, pues entonces yo me permitía una organización básica. Como no teníamos anaqueles, solicité a la Oficina de Protección Ambiental eh, que me ayudara con el proceso de limpieza y desinfección y remoción de hongos. Ellos me recomendaron un líquido que se llama Microban, que era para limpieza y desinfección, remoción de hongos, partículas, encontramos insectos, encontramos hasta lagartijos secos dentro de los estuches. Las etiquetas comidas por los insectos, al mismo tiempo muchas de esas etiquetas se habían mojado y habían adquirido hongo. Entonces, pues esa brigada estuvo como 2 semanas
Ajá. Solamente yo le estaba ayudando, solamente le di un 5%, me dieron el protocolo. Al mismo tiempo, yo me estaba educando en esos procesos de limpieza y conservación y restauración de documentos audiovisuales Ujú. a través del curso de la Escuela Graduada de Ciencia y Tecnología de la Información, pero al mismo tiempo de organizaciones internacionales que tenían un protocolo para manejar ese tipo de documentos, ¿verdad? Ujú. Consulté con la UNESCO sobre el patrimonio mundial, de Ajá. conservación mundial, a la AMIA, que es la Asociación Internacional de Archivistas de Imágenes en Movimiento, Ujú. que tenían todos estos protocolos, y entonces precisamente adquirí y desarrollé un protocolo de limpieza. Luego llegaron los anaqueles. Cuando llegaron los anaqueles, pues entonces se hizo mucho más fácil el proceso de organizar, el proceso de identificar por formato, por serie, y comenzar un registro, un inventario somero de esa colección tan valiosa. ¿Con quién tomó ese Sigo, curso? yo lo tomé con la profesora Marisa Ordóñez. Marisa Ordóñez Ah, fue la directora de colección puertorriqueña. la colección puertorriqueña por muchos años, fue mi Ujú. mentora, mi profesora, a quien yo quiero mucho, pero al mismo tiempo fue mi jefa, porque entonces también durante un periodo de tiempo trabajé en la colección puertorriqueña, lo que me ayudó a adquirir mucho más conocimiento, sobre todo el acervo documental de esa colección tan valiosa que es colección puertorriqueña, pero al mismo Ujú. tiempo a atender las necesidades de información de cada uno de esos usuarios. Claro. Y gracias a esa necesidad de información, yo pude desarrollar otro protocolo acá de cómo identificar documentos de acuerdo a esas necesidades de información. ¿Sigo o tú tenías alguna otra Sí, pregunta? sí, tenemos varias. Hablando de la colección Don Tommy Muñiz, recientemente Telemundo transmitió el especial 100 años de Don Tommy Muñiz. Y como mencionó Osvaldo, la Universidad de Puerto Rico custodia esa colección Don Tommy Muñiz. ¿Nos puedes contar un poquito sobre tu experiencia durante la preparación de los eventos relacionados al centenario? Pues claro que sí. Este, la familia de don Tommy Muñiz, consciente de que la figura de don Tommy Muñiz no puede ser olvidada Mm, mm. y debe ser Ujú. recordada no solamente por nosotros los baby boomers, esa generación que nació en los años 50, 60 y 70, sino también que debe ser un instrumento, es una figura de estudios sobre el desarrollo de los medios de comunicación en Puerto Rico, principalmente debe estudiarse en la Facultad de Comunicación e Información. Ujú. Don Tommy fue empresario, don Tommy fue libretista, comediante, actor. Fue una persona extremadamente versátil e impactó todos los medios de comunicación, por ejemplo, radio, cine, televisión y parte en prensa. Entonces se conformó una comisión para desarrollar actividades del centenario. Y obviamente me llamaron para trabajar en esa comisión. Y uno de las ofertas que le hizo Telemundo, el señor Cancela, José Cancela, Ujú. era que iba a separar un espacio de 2 horas para el mes de junio para desarrollar un especial en la cual se recordara la figura de Tommy Muñiz. Señores, esto fue en cuestión de un mes, Ajá. fue que se hizo toda la preproducción, producción y postproducción de ese especial. ¿Cuál fue la ventaja? Pues la ventaja era que ya previamente ya yo había digitalizado mucho material de don Tommy Muñiz. Ok. Estaban digitalizados los programas de Los García, que fue un programa emblemático, un programa de situación sobre una familia puertorriqueña de los años 70 y 80. Había muchos programas del show de Tommy, que era un programa de variedades, de entrevistas, pero al mismo tiempo se hacían reportajes sobre el radiotelescopio de Arecibo, sobre las Ujú. islas de Puerto Rico, sobre el primer trasplante de corazón en que se hizo en Puerto Rico, Ujú. sobre tantas cosas que tenía, sobre tantas figuras que entrevistó don Tommy, por ejemplo, a Abelardo Díaz Alfaro, don Pedro Flores, artistas como Raúl Juliá, y todo eso eran referentes históricos. Ya todo ese material estaba. Al mismo tiempo se había digitalizado mucho material de la vida personal y familiar de don Tommy Muñiz.
Por lo tanto, en un día o dos, yo preparé sobre 150 piezas audiovisuales y se las envié a los productores. Cosa de que entonces se le hizo mucho más fácil porque ellos veían el material y a base de ese material comenzaban a desarrollar el guión. Además de la experiencia que ellos tenían sobre el conocimiento, porque una de las personas que trabajó en el guión fue Lucy Muñiz, que es la hija de don Tommy Muñiz. Estaba Rafa Muñiz también supervisando el contenido, estaba Pedro Muñiz y estaba esa batería familiar llena de amor y de pertinencia a esa figura tan excelente como el don Tommy Muñiz. Pues entonces se conformó ese especial. Siempre, siempre, siempre hay espacio para mejorar, porque el tiempo fue un verdugo que nos limitó grandemente en madurar muchas de las ideas. E inclusive en este momento, como estoy trabajando con un equipo que tiene de 30 a 40 años de viejo, era el equipo que yo utilizaba cuando era joven, cuando era mis primeros años en la Universidad de Puerto Rico. Pues esos equipos se dañan, las piezas no se consiguen, y entonces las personas que arreglan también han fallecido o se han jubilado. Pero en ese momento yo tenía parte del equipo dañado. Pero entonces, gracias a que se había digitalizado mucho material, pues se utilizó mucho material. Lo ideal es que se utilizara mucho material original. Pero ya, pues, en vista de que no se pudo conseguir, pues se utilizó copias de copias de copias. Por lo tanto, en este especial ustedes van a ver algunos videos que estaban un poquito deteriorados, y es porque, en primer lugar, la tecnología no era la mejor. No era tecnología digital, era tecnología análoga. Y en segundo lugar, pues entonces eran varias generaciones de ese video. Por lo tanto, el video análogo, cuando toman mucha generación, se degrada la definición, se degradan los colores. Pero al fin y al cabo fue tan exitoso que Telemundo lo repitió a la semana siguiente, y fue tan exitoso que los canales en Estados Unidos esta próxima semana, en Miami y en Chicago, lo van a transmitir. ¡Qué Así bien! que para la diáspora puertorriqueña. Así estamos en el mes de junio, señores, para los que vean este video de aquí a 2 años, 5 años. Estamos en el mes de junio del 2022. Así que dentro de 1 o 2 semanas van a transmitir nuevamente ese especial que resalta la figura de ese padre de la televisión de Puerto Rico, que es don Tommy Muñiz. ¡Qué hermoso! ¡Qué brutal! Además de la colección Don Tommy Muñiz, el archivo también custodia la colección Paquito Cordero y también otras colecciones. Durante todo esto, sí, adelante. Sí, sí. Durante todos estos años trabajando en el archivo, ¿qué material te ha llamado la atención, o qué material lo tienes a las manos o lo estás trabajando y, wow, no puedo creer que estoy trabajando con esto? Un material que te haya impresionado. Tenemos la imagen en movimiento más vieja que tiene la Universidad de Puerto Rico, que es en 1933. La torre no se había construido todavía. Estaba un edificio, como decir la torre, pero sin el edificio de la torre, pero sin la torre, ¿verdad? Con una arquitectura muy simple. Si nos ponemos frente a la torre, a mano derecha estaba la escuela normal. ¿Qué era la escuela normal? Pues fue la primera escuela para preparar maestros en Puerto Rico, ¿verdad? La arquitectura de esa escuela es como un pórtico griego. No sé si ustedes han visto el escudo de la Universidad de Puerto Rico, que es el friso con las columnas. Pues esa era la escuela normal. Y luego a la mano derecha también estaba el edificio Agustín Starr, que tiene un observatorio. Ese edificio todavía existe, donde está la escuela de música, y todavía está la cúpula del observatorio. Esa imagen es fascinante, e inclusive hay un monumento que está frente a la Facultad de Facundo Bueso. Ese monumento en honor a Luis Muñoz Rivera también está, y está el busto de la plaza de Ramón Valdoriotti de Castro, está también. Quiere decir que todos esos edificios son más viejos que la torre. La torre se construyó aproximadamente en 1935 bajo el plan Roosevelt.
¿verdad? ¿Qué más tengo? Pues mira, son muchas experiencias y mucho material que se pensaba se había perdido y lo hemos recuperado aquí en el archivo de medios audiovisuales. El archivo, yo lo comparo el archivo como una mina que todos los días tú vas escarbando y vas con un cincel y descubriendo pequeños granitos de oro y de plata. Son joyas visuales en movimiento que descubren mucha información que se había perdido y que está allí y que la vamos a hacer o que ya está accesible a través de YouTube o a través de nuestras bases de datos. ¿Qué te puedo decir? Pues mira, la construcción del puente de la Constitución, hoy estábamos hablando con una productora que se ve a pico y a pala construyendo ese puente y al lado pasa el tren, que lo menos que íbamos a pensar que ahí había una vía del tren y se ve el tren pasando con ese humo espeso. ¿Qué hemos encontrado? Pues documentales que se habían perdido, por ejemplo, el documental de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, que fue producido por Villiers por encargo del rector de la Universidad de Puerto Rico para aquel entonces. Fue un documental que el doctor Vázquez Quintana, exsecretario de Salud, lo buscó en el Archivo de Imágenes de Movimiento, lo buscó en la Biblioteca del Congreso, lo buscó en distintos archivos y no lo encontró hasta que, gracias a Dios, aquí en el Archivo de Imágenes en Movimiento lo encontró. Se hizo una copia y se envió a la Escuela de Medicina para que lo tengan de referencia. ¿Qué te puedo decir? Son tantas experiencias gratas que se tienen en este proceso de desarrollo de este archivo, que yo creo que todos los días que me levanto feliz porque es una satisfacción profunda trabajar para aquellos investigadores, para los estudiantes, para profesores, para esta generación que pueda conocer qué era Puerto Rico en las décadas de los 50, 60, 70 y 80. De acuerdo, el material audiovisual puede decir tanto, no solamente de lo que está hablando, por ejemplo, para regresar a Don Tommy, de la serie como tal, puede hablar de cómo se vestía la gente, puede decir de cómo era la moda, de qué temas se hablaban. El material audiovisual es tan rico en material, lo digo por mi bachillerato en historia, puede decir tanto y es tan el valor es enorme en un video, porque uno puede pensar en un video que trabaja un tema, en realidad uno puede ver tanto, especialmente con los videos históricos. Y sí, eso lo valoro tanto con el canal de YouTube del archivo. No sé si lo saben, el archivo de medios audiovisuales tiene un canal en YouTube donde publican parte del material que está siendo custodiado en el archivo de medios audiovisuales. Osvaldo, ¿cómo llega esa idea de publicar en YouTube? YouTube, obviamente, es la plataforma ideal para publicar audiovisuales, ya sean de cortometraje o de largometraje. Porque están las plataformas de Instagram y TikTok que solamente te publican unos minutos, unos 30 segundos. Pero aquí lo que vamos a publicar es contenido. Vamos a publicar los documentales, vamos a publicar las conferencias magistrales de Vargas Llosa, de Isabel Allende, de Humberto Eco, conferencias magistrales de Luis Rafael Sánchez, documentales de desigualdad y pobreza donde en los años 90 estaba el mito, donde en Puerto Rico no hay pobreza en Puerto Rico y gracias a la investigación de la profesora Linda Colón Reyes, hizo un documental en la cual se desenmascara la realidad económica de Puerto Rico, donde en distintos pueblos de Puerto Rico se pasa hambre, se pasa miseria, los niños están descalzos, duermen 7 personas en un cuarto y utilizan un servicio sanitario como es lo que le llamamos anteriormente letrina. O sea, todo eso. Entonces, lo interesante de ese canal de YouTube es que
los profesores de distintos cursos de distintas facultades le asignan a los estudiantes ver esos documentales, ver esas publicaciones. ¿Ok? Y como es un canal internacional, pues me han consultado de Perú, me han consultado de Inglaterra, de Argentina, de los Estados Unidos, y es la importancia de esto es que es un medio de referencia, Sí. o sea, un medio de Sí. consulta. Es una lástima porque tengo tanto y tanto material que todavía no he subido por falta de tiempo, porque mis labores, mis agendas se fragmentan todos los días, porque llega una persona o porque viene una llamada telefónica. Tengo que hacer labor administrativa, pero el que visite el canal de YouTube, Archivo de Medios Audiovisuales de la Universidad de Puerto Rico, va a haber un universo de temas. Hay comerciales. Estos comerciales, aunque es frívolo decir, pero ¿para qué sirve un comercial? Los comerciales son referentes de las estrategias publicitarias de los años 60, 50. Correcto. Decía el profesor Díaz, estos días que no hay nada nuevo bajo el sol. Y si usted analiza un comercial de los años 60, usted se va a dar cuenta que muchas técnicas publicitarias se repiten hoy en día. Oh, sí. Las técnicas del jingle, del cantado, de repetir, de la redundancia, de los dibujos animados, tú sabes. Todo eso se está repitiendo hoy y es indispensable que para un publicista, para que pueda tomar ideas o para que madure, yo no estoy invitando a que copie ideas, sino para que tenga referencia y evolucione sus ideas. Vea el canal de YouTube el bloque de comerciales. Hay un bloque también de artistas de Puerto Rico. Artistas actuales, como decir Marc Anthony, como decir Ricky Martin, cuando en sus comienzos, pero al mismo tiempo decir Daniel Santos, Milta Silva, Lucy Faverí, Gilberto Monroy, todos estos artistas que le dieron gloria y fama en los años 50 y 60, también ustedes pueden verlo. Cómo era Yolandita en el 1974 y cómo ha ido transformando su físico, igualmente Nita Nazario, igualmente Chucho Avellanes. Pueden ver novelas desde que publicamos Renzo el Gitano, nuestros padres. Y me acuerdo, Renzo el Gitano fue una novela que impactó toda la televisión, toda una generación de los años 60, con Gladys Rodríguez, que cuando estudiaba en escuela superior de la Central High venía a grabar esa novela. Novelas desde Renzo el Gitano hasta Coralito, en Tanairí. Y entonces usted puede analizar dentro de una novela también los elementos de producción o cómo eran también los valores, porque una de las cosas que podemos estudiar dentro de esas novelas era el blackface. La novela Las almas no tienen color, utilizaban actores blancos pintados de negro para entonces poder protagonizar y poder actuar en esa novela. Y el cuestionamiento es, pues entonces, ¿acaso no habían actores negros? Sí habían actores negros, sí había discrimen, sí había prejuicio sobre la clase, sobre los actores negros. Claro que sí. Y había prejuicio también en la comedia. Por ejemplo, también hay un bloque de comedia. Y dentro de ese bloque de comedia también usted puede analizar que los chistes y las parodias que se hacían en los años 60, 70, revestían de un humor y de un doble sentido mucho más inteligente y más elaborado que los que tenemos hoy en día. No sé si es que somos ahora más exigentes que anteriormente, pero yo he visto estudiantes analizando la comedia de los años 60 y 70 aquí en el archivo y yo los escucho riéndose y escucho carcajadas. Quiere decir que esa comedia era válida y se puede implementar ahora. O sea, así que por eso es bien importante ese archivo, ese canal de YouTube. También tenemos Instagram. Instagram son pequeñas publicaciones de época. O sea, si por ejemplo, si está el centenario de Don Tommy Muñiz, pues entonces yo publico la foto de Don Tommy Muñiz con la biografía
o publico un comercial, o publico, por ejemplo, ese audiovisual de la Universidad de Puerto Rico antes de la construcción de la torre. Y quisiera hablar de las colecciones, ¿verdad? Sí. O, bueno, voy a hacer breve. Por lo menos un ejemplo, un sample, por ponerlo así. Bueno, hablaste de la colección Paquito Cordero, pero Sí. quiero hablar. La colección Paquito Cordero lleva el nombre también de uno de los padres de la televisión en Puerto Rico, don Paquito Cordero. La colección de Paquito Cordero es bastante comercial. Encierra series de comedia, como decir los cacocómicos, Qué Familia, el show de mediodía, programas de variedades como Noche de Gala, y distintos programas de entretenimiento. No es tan pertinente académicamente, pero sí es la que nos ha dado más ingresos por producto comercial debido a que tiene los noches de gala, por ejemplo, que salen artistas internacionales y me llaman de España o de distintos lugares buscando material de José José, de Rafael Marto. Tiene todos los programas de Menudo, los conciertos de Menudo en el Estadio Azteca, el Menudo en Brasil, Menudo aquí en Puerto Rico, la primera presentación de Menudo en la televisión, y eso ha sido muy solicitado por productores internacionales y del PATI. Y entonces nosotros por el uso comercial cobramos creo que un 8% de esa transacción con los tenedores de los derechos comerciales, que es la familia de Paquito Cordero y la familia Muñiz. Quisiera hablar de la colección SETME. Inicialmente yo comencé a trabajar en ese centro que se llama SETME. Pues ese centro tenía la unidad de cine, la unidad de televisión que estaba en el estudio de televisión. Esa colección es bien pertinente porque es académica. Es una colección que cuando yo le pregunté a una persona, a un supervisor, que yo le dije, quisiera trabajar esas cajas que están en ese almacén. Bueno, esa es la colección CERME. Y yo, pues yo puedo trabajar en ella. Bueno, yo no sé, eso está lleno de hongo. Quizás hasta la botemos. Wow. Pero entonces, como yo trabajé como estudiante y como yo trabajé a inicio en los primeros 8 años en esa colección, yo sabía el contenido de esa colección. Por lo tanto, quise integrar esa colección y todavía yo era estudiante de maestría de la Escuela de Grabación y Tecnología de la Información y le propuse a la profesora Betsaida Vélez desarrollar la tesis de mi investigación sobre la importancia de estos recursos de información para la comunidad académica. Y entonces ella me dijo que no. Pero ¿por qué? No, búscate otro tema, si acaso haz un estudio sobre los archivos audiovisuales en el recinto de Río Piedra. No hay ninguno. Por eso me quedé. No hay ninguno. Ese fue el hallazgo. No hay ninguno. Así entrego mi tesis. No hay ninguno. Pero entonces le dije, profesora, venga a esta área que estoy desarrollando para que usted la pueda ver. Y cuando ella entró quedó fascinada. Me dijo, mira el material que hay aquí, mira los programas, mira los documentales, mira los formatos, mira las condiciones de excelentes estados de conservación que hay uno y mira estos que están en pésimas condiciones, que se puede hacer un análisis de todo eso, hacer un perfil de ese archivo y proponerlo como una investigación. Y entonces me dijo, sí, está muy bien, lo puedes hacer. Y entonces ahí se desarrolló la tesis, colección Tommy Muñiz y colección SEDME como unidad, como recursos de información a la comunidad académica. Entonces, pues ya hay una tesis que avala este archivo. Entonces, yo pues también comencé a decirle archivo, y no, yo quiero hacer un archivo. Tenemos 2 colecciones grandes. Pues yo empecé a decirle archivo. ¿Y cómo se llama ese montón de cajas que tú tienes? Ese es el archivo de imágenes de movimiento de la Universidad de Puerto Rico. Hasta que el rector de la Universidad de Puerto Rico me invitó a una ponencia en el Senado académico. Y yo le dije, mira, a mí mi supervisor no me autoriza dar una ponencia porque me dice que no, que el Senado académico, que eso no es nada, que quédate trabajando. Y entonces la secretaria del Senado académico me dijo,
Osvaldo, no es tu supervisor a quien tú le tienes que dar cuenta, es al rector de la universidad. Y ese fue básicamente por la mañana, y ya por la tarde yo estaba en el Senado académico haciendo una presentación sobre lo que era el archivo de imágenes en movimiento, que luego le cambié el nombre. El Senado académico, modestia aparte, quedó fascinado por el acervo documental tan valioso que tiene esa unidad. E inmediatamente emitieron un certificado donde el archivo de imágenes en movimiento, el archivo de medios audiovisuales, iba a ser la unidad oficial del recinto de Río Piedra encargada del acopio, preservación, catalogación y digitalización de documentos audiovisuales. Así que hemos creado una unidad de información adicional al recinto de Río Piedra que fortalece la oferta de recursos de información y fortalece también la variedad eh, de, eh, de cosas que tú puedes encontrar que no los encuentras en ningún otro sistema de educación, sino es aquí en el primer centro docente. Sí, y con un material invaluable con todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Sí, hay que trabajar mucho porque precisamente dentro del protocolo que hemos desarrollado está el proceso de descarte. Lamentablemente, yo no soy de los que debo votar, yo no soy de los que voto cosas automáticamente. Cuando yo era estudiante, mi supervisor decía, espérate, esta cinta, déjame ver si tengo una cinta por aquí. Esta cinta que está aquí esta cinta tiene hongo, ¿verdad? VHS, ok. Sí. O esta cinta que está aquí, que es de 1 pulgada, tiene hongo. Okay. Cuando yo veía esa cinta, lo que tenía era un punto blanco. ¿Sabes lo que hacían? La botaban. Ya. Pero ¿cómo la van a botar? Ajá. Y entonces yo decía, pero se puede descartar esa parte que está afectada, se puede unir y se puede salvar el resto del contenido. Y entonces, dado a tantas experiencias positivas que he tenido sobre cómo restaurar una cinta que tiene hongo, me han traído cintas que parecen donitas de Wholesome, de lo blanca y de lo llena de hongos que están. ¡Oh, no! Esto es de botar, pero entonces me pregunta, ¿cómo tú remueves el hongo de una cinta magnética? Pues tú le echas alcohol. Y yo digo, no. ¿Tú le echas agua con detergente? No. Le echas agua destilada. No. Entonces, ¿qué le echas para limpiarla? Nada. Nada. Tú simple y sencillamente vas despegando la cinta. No cometas el error de poner una cinta con hongo en una máquina, porque el hongo lo que hace es sellar, crea como un ácido que, y la humedad también, pega la cinta, ¿verdad? Entonces, en una máquina, ya sea una máquina reproductora VHS o Diomatic, el proceso de alar, integrar la cinta al sistema mecánico es violento. Bien rápido. Se rompe la cinta, ¿verdad? Se rompió la cinta, pues vamos a empatarla, metes la cinta y le da fast forward, se rompe la cinta, ¿verdad? Pues entonces lo que se debe hacer es, tú sacas la carcasa, que es el estuche, le quitas los tornillos, ¿verdad? Tú velas que cómo es el patrón de cómo está configurada la cinta, y entonces vas despegando, te pones unos guantes, y entonces poco a poco va despegando. Si notas que la cinta sigue despegada, utilizas un aplicador de madera con la punta redondeada para que le hagas un poco de presión y vaya despegando. Toda esa cinta va cayendo en un área limpia, puede ser un cartón, una caja libre de ácido, limpia, para que esa cinta vaya cayendo ahí. ¿Qué estamos haciendo? Estamos, en primer lugar, liberando el hongo. Estamos quitándole tensión a la cinta. Y entonces, luego, cuando está toda esa cinta, parece una montaña, pues vas rebobinando
con la mano. Ah, ¿por qué no lo haces con algo? Ah, me dijo los otros días un compañero, ¿por qué tú no usas un taladro? Lo insertas el carrete y le das la vuelta y ya en un minuto ya está esa cinta rebobinada y aceleras el trabajo, el tiempo, ¿verdad? Y yo le dije, mira, hace 10 años yo hice eso. Ah, un taladro. Pues entonces inserté en la punta del taladro y un momentito ya está la cinta rebobinada, ¿verdad? Qué buena idea. ¿Qué pasó? Pues cuando yo puse e inserté la cinta, que era el homenaje a un profesor que se despedía de la Facultad de Educación, que revestía muchos sentimientos y muchas emociones en esa cinta, pues la cinta se borró. No. La cinta se borró. ¿Sabes por qué se borró? Porque el taladro emite pulsos magnéticos, emite magnetismo, ¿verdad? ¿Y la cinta qué es? La cinta son pulsos magnéticos también. Pues se borró. Y entonces, wow, pero Osvaldo Bruto, ¿pero por qué tú hiciste? ¿Por qué? Porque se comienza cometiendo errores y refinando. Por eso entonces de vez en cuando yo doy talleres sobre cómo tú debes conservar, qué debes hacer correcto y qué es lo que no debes hacer. ¿Entiendes? Pues ya sé que no. Y pues, tú puedes tomarte un día, pero has salvado un discurso de don Jaime Benítez, tú has salvado un discurso de doña Margot Arce o don Pepe Ferrer Canales o de un gobernador. Salvaste esa cinta, no importa el tiempo, lo que importa es salvar ese contenido. Y por eso es que muchas veces estos procesos de conservación son tan largos. Ayer yo estuve todo el santo día también soltando una cinta del documental Isla Chatarra, que es un documental sobre la cantidad de desperdicio sólido que genera aquí en Puerto Rico y cómo se está disponiendo y cómo va a ser el futuro si no hacemos algo por tanta basura que hay en Puerto Rico. Pues esa era la única copia. Lo salvamos, cortamos, empatamos, pero estuve un santo día así. Parecía que estuviera tejiendo, pero se salvó. Así que poco a poco hemos desarrollado nuestros propios protocolos. Otro detalle bien importante es que la cinta, si la cinta está muy compacta, pues se le puede aumentar la temperatura, o sea, se le puede aplicar un poco de calor, se puede calentar la máquina también, de manera que como la cinta tiene un revestimiento de gelatina orgánica, por eso es que los insectos van y se comen la cinta, porque tiene gelatina. Entonces, ese sustrato se torna mucho más maleable, más flexible. Entonces, cuando pasa por el cabezal magnético, hace mejor contacto y se reproduce mucho mejor la imagen. Así que, pues, bueno, Osvaldo, para concluir, ¿qué mensaje usted le daría a la futura generación de archivistas o de conservadores de medio audiovisual? ¿Qué consejo, qué mensaje le daría? Miren, si ustedes tienen elementos audiovisuales en sus trabajos, no los boten. Si tienen máquinas, no las boten. Ah, que yo no sé usarlas. Consulten con especialistas. No descarten nada porque yo no sé lo que hay en esa cinta, yo no sé lo que hay en esa película. No descarten. Vayan aquí al archivo de medios audiovisuales o archivo de imágenes de movimiento del Archivo General del Viejo San Juan. Allí oriéntenlos porque posiblemente ustedes tengan tesoros en sus salones de clase, en sus oficinas, en sus casas y no lo saben. No descarten nada. Otro detalle, como ustedes van a decir, pero yo no tengo nada, no tengo ni película, ni VHS, no tengo nada. Pero entonces asesórense cómo ustedes pueden trabajar con la preservación digital. La preservación digital es muy distinta a la preservación análoga. La preservación análoga es esto, cartón físico, cinta. La preservación digital es cómo ustedes organizan esos documentos,
Como si cambian la plataforma, ustedes deben de cambiar también el formato de ese documento sin cambiar ni alterar los contenidos de ese documento digital. ¿Ok? Hagan redundancia, hagan copias de seguridad. Sí. No los guarden todo en un mismo disco. Ah, yo tengo distintas carpetas en el mismo disco duro. Se dañó el disco duro, se mojó el disco duro y perdiste 2 años de trabajo. ¿Ok? No hagan eso, hagan redundancia. Si tienes un disco duro, guárdalo en tu casa o guárdalo en otra oficina o guárdalo en otro edificio para conservarlo. Otro detalle, las redes sociales, el internet es también una universidad actualizada donde depende de tu voluntad y tus ganas de aprender, tus ganas de adquirir conocimiento para que tu profesión, para que tú seas un profesional competente y exitoso en tu área. Así que estudia, coge cursos de capacitación, coge talleres y al mismo tiempo sé un autodidacta buscando aquellas portales de organizaciones internacionales relacionadas con tu profesión, ¿ok? Para que entonces puedas hacer un trabajo bien, para que puedas impactar a ese grupo de estudiantes y puedan ser un modelo y lo que se llama un influencer educativo para las futuras generaciones. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias por los consejos, por las palabras y también por un poquito de la historia de la Universidad de Puerto Rico al principio. Qué bueno, qué bueno. Se quedaron muchas cosas, pero visítenos. Estamos en el archivo de medios audiovisuales, está ubicado en el primer piso de Radio Universidad dentro del recinto de Río Piedra. Estamos de 8 a 4 y en YouTube con su nombre, Archivo de Medios Audiovisuales. Así que muchas gracias por la oportunidad, un privilegio haberles compartido estas experiencias que he tenido con este fascinante medio. Y a usted por la invitación, también les invitamos a que pasen por el canal de YouTube, si no pueden pasar por el archivo de medios audiovisuales de forma presencial, para que puedan ver todo el contenido rico que tiene el archivo. Y pues para contarle un poquito de experiencia, por si tienen un viajecito de nostalgia, pueden ver los comerciales. Recuerdo que le enseñé los comerciales a mis papás y wow, recuerdo esto, recuerdo esta soda, recuerdo haber ido a esta tienda, mira este anuncio del Banco de Ponce. Sí, Quedan bien para el recuerdo y también para poder nosotros, la generación que quizás no nos criamos con esto, poder entender un poquito sobre la historia de nuestro pasado. claro que Gracias por estar con nosotros. Al igual que en los pasados episodios, les exhortamos a que estén pendientes a nuestras redes sociales, en Facebook y en nuestra página oficial, para que puedan acceder a pasados y futuros episodios de Nociones. Además, si les gustó, por favor, compártanlo. Y les recordamos que Nociones se distribuye en formato video en nuestro canal de YouTube y nuestro fanpage de Facebook. También distribuimos en formato audio en Spotify, Apple, Google Podcast, Anchor o en su portal de podcast de preferencia. Nuevamente, Osvaldo, muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes por su apoyo. Hasta la próxima. un placer.